Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Think Breaks. Hoy, una vez más, me complace tener aquí de nuevo al Dr. Warwick Powell para acompañarnos. El Dr. Powell, quien es un comentarista muy popular, no solo con nosotros, sino con toda nuestra audiencia, es profesor adjunto en la Universidad de Queensland y estudia la intersección de la economía de China con temas como tecnologías digitales, cadenas de suministro y flujos financieros, así como la economía política global y la gobernanza global. Ha escrito el libro China, Confianza y Cadenas de Suministro Digitales, Dinámicas de una Confianza Cero, que está disponible en Amazon para que lo revisen. Personalmente lo recomiendo. Y trata sobre la adopción y el desarrollo de blockchain en la propia China. Así que gracias de nuevo, Dr. Powell, por acompañarnos hoy. Es un gusto estar contigo, Ben. Genial. Sí, y para la conversación de hoy realmente quiero hablar sobre uno de tus artículos más recientes titulado Abordando la involución, reflexionando sobre la estructura y dinámica económica de China. Y para quienes estén interesados, es una lectura muy interesante y se la recomiendo a todos. Está en su Substack. Y para quienes tengan curiosidad sobre la dinámica económica de China, podemos primero establecer qué es la idea de involución y su relevancia para la política económica china. Sí, la involución en realidad fue una idea que surgió en la propia China, donde la gente buscaba una manera de tratar de captar una sensación de varias experiencias diferentes, ¿no? Supongo se unirían en esta idea de involución, la idea de que uno podría esforzarse mucho, pero aún así no llegar a ningún lado. La idea de una competencia intensa significaba que la rentabilidad era baja y así intenta captar esta sensación de que por mucho que China se esté desarrollando, no importa cuánto esfuerzo se haga, las presiones siguen ahí y hacen que la vida personal y económica sea muy, muy difícil. Y por eso recientemente ha entrado en la agenda nacional como un tema de interés y preocupación. Y es que hay preocupaciones de que el nivel de competencia se ha vuelto tan feroz que está haciendo la vida de las empresas muy, muy difícil en términos de recuperación de costos. Y también está poniendo una cantidad increíble de presión sobre la propia gente mientras buscan mantener sus empresas en marcha en este contexto de competencia intensa. Así que ese es más o menos el problema de la involución. Sí, y una de las cosas interesantes es cómo equilibrar esa falta de reducción de costos. Algunas personas en las sociedades occidentales argumentarían que, bueno, vas a tener que aumentar el costo para lidiar con la competencia intensa o hacer algo para poder competir con estas empresas estatales. Pero un matiz interesante sobre esto es que los ciudadanos chinos tienden a ahorrar mucho más en comparación con alguien que está en Estados Unidos como yo o con otras personas del Reino Unido y otras sociedades occidentales. Y esto ha llevado a los economistas a decir que la economía china no está alcanzando su potencial, ¿verdad? Está sobreinvirtiendo, no está permitiendo que los ciudadanos consuman tanto como puedan. ¿Crees que eso es cierto o crees que eso es, ya sabes, supongo, qué opinas al respecto? Sí, mira, es un tópico muy común que por una razón u otra los consumidores chinos o los hogares ahorran demasiado y no gastan lo suficiente. Y hay toda una serie de implicaciones que posiblemente se derivan de esa observación principal, es decir, que la industria china, simplemente no tiene suficiente demanda interna para atender y por lo tanto debe expandirse al extranjero, lo que luego lleva a discusiones sobre el superávit comercial de China en manufacturas y sus implicaciones en el equilibrio global. Tiendo a tener una opinión diferente sobre todo esto, es decir, que cualquiera que sea la tasa de ahorro en China, en realidad es un residual, así que el ahorro es lo que sucede después. En realidad no es una restricción ni un facilitador de nada. El ahorro es lo que los hogares o las empresas en todo caso tienen después de haber gastado sus ingresos.
Así que en realidad es la tasa de inversión y la tasa de demanda las que dictan la tasa de ahorro, no al revés. El ahorro en ese sentido am, no te dice si un lugar se está volviendo más rico o no, o si de hecho es tan rico como potencialmente podría ser. Y creo que la evidencia de eso es bastante clara. Y eso es que durante el transcurso de, digamos, los últimos 20 años, los ingresos reales de los hogares chinos han aumentado sustancialmente, de hecho, cientos de por ciento durante ese periodo de tiempo. Y los hogares están muchísimo mejor hoy que hace 20 años. La confusión que a menudo surge, en primer lugar, es que la proporción de lo que un hogar hace con sus ingresos, ya sea que los gaste o los ahorre, esa cuestión de proporcionalidad en realidad pasa por alto que el verdadero motor de la transformación y el desarrollo económico es la cantidad absoluta para empezar, porque hay un contrafactual interesante en la experiencia de China, y es que hace 60 años la tasa de consumo de China estaba ya en el 60 y tantos por ciento. En otras palabras, el ahorro era considerablemente menor. Y sin embargo, no hay duda de que en ese entonces China y los hogares chinos estaban mucho menos acomodados que hoy en día. Así que pensar de alguna manera o extrapolar a partir de una medida residual que es la tasa de ahorro, como si eso de alguna manera nos dijera algo sobre el potencial de bienestar material, realmente es no entender las dinámicas que están en juego. La otra pregunta que a menudo no se hace en este contexto es cómo es que los hogares chinos pueden satisfacer sus necesidades materiales y al mismo tiempo ahorrar tanto dinero en comparación con la situación en, digamos, Estados Unidos, donde las tasas de ahorro de los hogares están muy por debajo del 4% o 5% actualmente, después de haber subido durante el periodo del COVID. Y de hecho muchos hogares estadounidenses tienen ahorros insignificantes o nulos y apenas pueden sobrevivir de semana a semana. Más del 60% de los hogares estadounidenses informan que viven de cheque en cheque. Am, ah, Proporciones similares de hogares estadounidenses no tienen más de $400 en el banco como parte de su plan de respaldo. Así que sí tenemos sistemas de organización social distintos, si lo quieres ver así, pero la idea de esta mezcla proporcional entre consumo y ahorro, como si eso por sí solo te dijera algo sobre la dinámica de un sistema, realmente nos lleva, creo, a un callejón sin salida económico y social. Sí, y es curioso también porque parece que hace 5 o 10 años hablaban del PIB como el estándar macroeconómico absoluto. El PIB crece 3%, 5%, todos estarían elogiando mucho. Pero como hemos visto cada vez más, realmente no creemos, ya sabes, que el PIB sea la estadística en la que deberíamos confiar para informar sobre la actividad económica de cada nación. Entonces, respecto a tu punto sobre que los ciudadanos chinos pueden continuar con su tasa de ahorro, pero también, como hemos visto francamente, han podido cosechar los frutos de las inversiones de todos los planes de infraestructura que el gobierno y todos han establecido. ¿Puedes hablarme sobre cuál es el modelo de crecimiento chino y cómo se están beneficiando las personas? Sí, entonces cuando hablamos sobre el gasto y el ahorro de los hogares, debemos recordar que los hogares gastan lo que ganan y ahorran como resultado lo que no gastan. En otras palabras, primero tienen que ganar algo. Así que la verdadera pregunta, desde el punto de vista del desarrollo económico y desde la perspectiva de la dinámica de sistemas, es entender cómo sucede eso. Y eso sucede como resultado de factores de demanda exógenos. En otras palabras, factores de demanda que no dependen del ingreso del ciclo anterior. Y los factores de demanda son principalmente la inversión, que se activa mediante la inyección de nueva liquidez al sistema, ya sea a través del gasto gubernamental o mediante el crédito creado por los bancos comerciales o por ingresos de exportación, porque esos ingresos provienen de fuera de tu propio sistema. Así que estas son tus dos áreas principales que impulsan el proceso hacia adelante. Ahora, China fundamentalmente no es una economía dependiente del comercio, contrario a lo que muchos piensan.
Y lo que solemos confundir, por supuesto, es el volumen de exportaciones e importaciones en el que participa China, sin darnos cuenta de que en el panorama general eso representa una proporción relativamente pequeña de la economía en su conjunto. Así que, desde el punto de vista de un fabricante, por ejemplo, la proporción de exportaciones de manufactura china respecto a la producción es de aproximadamente 20% en estos días. Así que las empresas chinas de manufactura exportan 1 de cada 5 unidades de producción, pero tienes que sopesar eso desde el punto de vista del sistema contra lo que China misma importa. Y en el esquema del PIB como medida, las exportaciones netas aportan menos del 3% del crecimiento económico total de China. Así que el comercio, como característica del modelo de crecimiento y desarrollo económico de China, en realidad es relativamente modesto, particularmente en términos de su contribución al PIB. Así que los motores del desarrollo económico de China, particularmente en los últimos 20 años, han sido cada vez más la economía interna, el circuito interno, por así decirlo, impulsado en primer lugar por la inversión continua en infraestructura pública, que luego crea el entorno que cataliza el gasto del consumidor y que además impulsa la demanda de crédito bancario por parte de los empresarios, quienes están creando nuevos negocios o ampliando los que ya tienen. Así que estas son las dinámicas en juego. Gran parte del desarrollo económico de China es catalizado por la inversión pública, que luego impulsa la demanda privada de crédito. La medida crítica del modelo de China, entonces, es entender cómo la demanda privada de crédito contribuye no solo a los niveles agregados de actividad, sino también a lo que esas actividades permiten. Así que si piensas en el modelo económico durante la década de 2010, gran parte o una proporción sustancial de esa época estuvo dominada por la expansión del sector inmobiliario y la tasa de crecimiento del crédito en el sector inmobiliario en China había alcanzado alrededor del 18% para 2018-2019. En otras palabras, el crédito en el sector inmobiliario estaba absolutamente en auge. Ahora, ya había preocupaciones alrededor de 2017-2018 de que el sector inmobiliario estaba sobreapalancado. Sus fundamentos en la economía real no estaban realmente en posición de cumplir con las obligaciones crediticias que se le iban a exigir y que también era necesario cambiar fundamentalmente la estructura de generación de valor en China, además de reducir el papel del sector inmobiliario como motor de la actividad económica. A una que se enfocara mucho más en la agilización y la concreción, las consecuencias de muchos años de investigación y desarrollo en alta tecnología, energía renovable, automatización e infraestructura digital. Así que vimos en 2017 y 2018 el inicio de las medidas para reducir el apalancamiento en el sector inmobiliario chino y sustituir el crédito que fluía hacia ese sector con crédito que iría hacia estas áreas de manufactura de alta tecnología y que vemos, digamos, para 2020 con el verdadero despliegue de la industria de vehículos eléctricos de China y otros sectores de manufactura de alta tecnología, incluyendo la aplicación de robótica, tecnologías 5G, etc. A lo largo de toda su base industrial, vemos la transformación de la economía de China, de una donde el sector inmobiliario jugaba un papel muy importante, representando alrededor del 30% del PIB, a una donde hoy en día casi se ha reducido a la mitad. Pero ahí, en muchos aspectos, ha sido reemplazado por la manufactura de alta tecnología. Lo último que diré al respecto es que esta transición, este desapalancamiento que ha ocurrido, de hecho, curiosamente, no ha resultado en alteraciones profundas del mercado laboral y como resultado de eso, la vida social, porque es el mercado laboral el que conecta la economía en términos generales con la vida social, porque ahí es donde las personas obtienen ingresos. Y mientras ocurría este gran cambio, esta gran rotación del capital social, alejándose de la propiedad o bienes raíces hacia estas otras áreas, la tasa de desempleo general de China se mantuvo alrededor del 5.2%, mientras que al mismo tiempo los salarios reales seguían creciendo. Así que todo eso nos dice que su sistema económico en general, en un sentido macro, en realidad estaba
funcionando de manera relativamente resiliente, lo que le permitía adaptarse a este tipo de transformaciones. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya desafíos cuando se están haciendo cambios tan radicales o a gran escala. Habrá focos de impactos adversos, ya sea geográficos o demográficos, pero en el panorama general, esta rotación del capital social, este desapalancamiento en el sector inmobiliario y la transformación de la manufactura de alta tecnología han dado, creo yo, resultados que ciertamente han complacido a las autoridades chinas y a la gente en China. Pero ciertamente ha sorprendido, creo yo, a muchos observadores en Occidente. Sí, es muy interesante porque, como dijiste, la economía china ha logrado realmente cambiar exitosamente hacia algo que es ahora industrias mucho más intensivas en capital, donde obviamente, como dijiste, la inversión o el crédito realmente se desplazó del sector inmobiliario y ese tipo de construcción complementaria hacia cosas como tecnologías avanzadas, vehículos eléctricos y similares. Realmente hemos visto ese cambio y esa importancia ahora en las industrias altamente intensivas en capital. Sin embargo, como mencionas, aunque es una transición exitosa para que la economía china llegue ahí, no todos van a ser ganadores en este caso. Y una cosa en la que estoy pensando es en aquellos que no tienen las credenciales realmente para estar involucrados en las industrias altamente intensivas en capital, que es hacia donde ahora va esa inversión. Entonces, ¿cómo crees que China podrá lidiar con este tipo de efectos compensatorios, pero efectos compensatorios que realmente estamos viendo con los trabajadores no calificados? Supongo que así los llamaré aquí. Sí, mira, esta por supuesto es una pregunta fundamental cuando están ocurriendo grandes cambios tecnológicos en todo un sistema económico. Ciertamente no es la primera vez en la historia moderna de la humanidad que el cambio tecnológico lleva al desplazamiento de ciertas habilidades y a una creciente demanda de otras. China misma va a tener que abordar esto. La principal manera en que está abordando esto es a través de una combinación de inversión sostenida en educación superior y también en formación técnica. Número uno, para cultivar una población que tenga las habilidades necesarias para aprovechar y contribuir de manera significativa a este tipo de nuevas áreas. La formación técnica no solo está dirigida a los jóvenes, sino que también busca apoyar el desarrollo y la transferencia de habilidades entre las personas mayores. La segunda cosa es promover, supongo, lo que describiríamos en términos generales como el sector de servicios intensivos en mano de obra, donde el tipo de habilidades técnicas que uno podría necesitar para trabajar en entornos automatizados, donde las tecnologías de apoyo no son tan importantes y donde las capacidades no rutinarias de los seres humanos, ya sabes, la capacidad de averiguar cuándo no tenemos que seguir las reglas, por así decirlo, según los datos y las circunstancias concretas. Ya sabes, eso es algo muy humano. Y ese es el tipo de sector de servicios que creo que hay esperanza de que ayude a las personas que tal vez no sean necesariamente tan fuertes en eso. Um, es decir, en el lado cognitivo de los roles laborales, pero como son más físicos por naturaleza, podrán hacer esas transiciones. Supongo que la imagen que estoy pintando aquí es la de un sistema económico y social que está en transición de maneras en las que um, las tareas rutinarias, ya sean cognitivas o manuales, serán cada vez más realizadas por computadoras o por robots, y donde las tareas no rutinarias, tanto cognitivas como manuales, es donde los seres humanos pueden seguir prosperando. Y así, estas transiciones tendrán que hacerse. Ahora, la última pieza de este rompecabezas, por supuesto, al final, es para aquellos que se quedan rezagados, es tener una red de seguridad social razonable, ya sea a través de un seguro laboral formal u otras formas de seguro social, para asegurar que China no experimente la aparición de un grupo de personas que simplemente no pudieron adaptarse al cambio estructural económico y que han quedado rezagadas. Ahora tomará algún tiempo saber qué tan exitosa ha sido la gestión de estas transiciones. Supongo que una de las ventajas para una sociedad china en transición es que la sociedad china en su conjunto
ha estado atravesando cambios rápidos durante muchas décadas y por eso la capacidad de las personas para lidiar con el cambio es muy, muy alta, incluso si de vez en cuando podemos ver cierto cansancio ante el cambio. Así que la gente puede adaptarse al cambio. Y lo segundo que permite que las personas se adapten bien al cambio es que la provisión de bienes y servicios públicos está mejorando constantemente. Y con eso me refiero en particular a cosas como los servicios de salud, que de otra manera serían una carga potencial para las personas que no tienen trabajo, así como la vivienda. Así que hay mucha vivienda para la gente china. De hecho, la tasa de propiedad de vivienda es muy, muy alta en China. Es de más del 80%. Así que la mayoría de las personas tienen una casa que es de su propiedad y creo que uno de los mecanismos mediante los cuales China mejorará su adaptabilidad es un esfuerzo por armonizar lo que en la práctica son múltiples mercados provinciales y municipales en toda China. Lo que la gente a menudo no entiende es que China, en algunos aspectos, es la amalgama de unas 30 provincias y cada economía provincial también tiene su propia dinámica en términos regulatorios. Así que ahora hay iniciativas del gobierno central para armonizar progresivamente toda una serie de regulaciones relacionadas con los mercados en China. Ahora eso permitirá que las empresas operen más fácilmente entre provincias, al menos en términos teóricos. Pero lo otro que probablemente sucederá con el tiempo es una flexibilización progresiva de la movilidad de las personas. Entonces, aunque puedes moverte de A a B libremente en China y usar las redes de trenes de alta velocidad y otras cosas para ir de A a B, el acceso a ciertos servicios sociales, ya sea educación o atención médica, normalmente está ligado a donde estás registrado y donde estás registrado está conectado en gran parte a donde naciste. Y para obtener un registro en el lugar al que te has mudado, no siempre es fácil. Así que sospecho que las flexibilizaciones en torno al sistema de registro de residencia también contribuirán a la capacidad de las personas afectadas por este tipo de cambios para que finalmente puedan adaptarse. La otra cosa que probablemente vale la pena mencionar, y esto nuevamente es parte de la visualización de la dinámica de China, es no solo estamos experimentando una transformación sectorial, ese cambio del sector inmobiliario a cosas como la manufactura de alta tecnología, sino que eso también viene acompañado de una transformación geográfica. Así que hace 40 años en la trayectoria del desarrollo económico de China, primero despegaron las ciudades de la costa este, antes de que se hicieran esfuerzos para llevar el desarrollo hacia el interior, al oeste. Y estamos empezando a ver que las actividades de manufactura de alta tecnología, por ejemplo, se están expandiendo cada vez más fuera de las grandes ciudades hacia municipios y ciudades regionales nuevamente. Y eso está creando oportunidades de empleo para las personas en la llamada economía del interior, pero también está creando caminos para los jóvenes que tendrán una educación. Pero ¿para quiénes? La vivienda en una de las 5 grandes ciudades increíblemente cara para realmente volver a una ciudad de segundo o tercer nivel, donde pueden disfrutar de buenos trabajos, buen salario y, de hecho, en términos de ingreso disponible real, realmente mejorar su nivel de vida. Así que estas son las dinámicas en juego. Ahora, ya sabes, puedes encontrar historias individuales que digan que esto no está funcionando muy bien. No tengo ninguna duda de que podrías. Siempre habrá experiencias individuales que no encajan con la regla, pero creo que, en general, los patrones de transformación y las instituciones y respuestas de política pública a los problemas emergentes están dando resultados razonablemente positivos, lo que le da, creo, al gobierno y al pueblo en China confianza y ánimo de que este camino va en la dirección correcta. Sí, el hecho de que China ha estado... Realmente podrías detallar muchos de los aspectos, no solo en tu artículo, sino dentro del marco de políticas del partido que han logrado simultáneamente estimular la demanda laboral, girar hacia una economía intensiva en capital y basada en infraestructura, pero también han diversificado las fuentes de energía para abastecer esa economía que impulsa su fuerza laboral, para mantener el tren económico en movimiento, supongo, o mejor dicho, un tren de alta velocidad en movimiento, si me permites hacer un juego de palabras aquí. Y es realmente interesante que hayan podido hacer esto
básicamente de manera simultánea. Mientras tanto, hay países en Occidente en este momento que realmente están luchando desde una perspectiva fiscal, tratando de salir de la creciente deuda en la que se encuentran. Pero si realmente vamos a tomar las lecciones, y sé que obviamente una economía no se traduce de manera idéntica a otra, pero ¿cómo podrían otras naciones como los países BRICS aprender del modelo de crecimiento basado en la inversión de China para aplicarlo en sus propias economías, para obtener los resultados que realmente están buscando alcanzar? Sí, mira, creo que en gran parte hay tres dimensiones clave en esto. Una es establecer la infraestructura para el flujo, como generalmente la llamo, que es la infraestructura necesaria para permitir el movimiento de bienes, servicios y personas. Sin eso, tu sistema económico siempre va a estar bastante limitado. Y cuando digo mover, me refiero, por supuesto, a moverse dentro del país, pero también a permitir un comercio internacional efectivo. Así que crear la infraestructura para el flujo y la conectividad es vital. Parte de eso también es crear la infraestructura que permita que la información fluya. Y en esta época, por supuesto, eso es principalmente la digitalización, computadoras y redes de comunicación. Es vital que desde un punto de vista de desarrollo se establezca esa infraestructura crítica para que las personas y las empresas, los negocios en diferentes partes de un país o en diferentes partes del mundo puedan conectarse de manera económica con otros. Es imposible comprar productos si no sabes que existen, así como es imposible que los banqueros y aseguradoras proporcionen los servicios que las cadenas de suministro y las empresas necesitan si no hay datos sobre lo que está pasando con esos productos. Así que la infraestructura de información es tu segunda capa, eso es absolutamente fundamental. Ahora, para impulsar todo esto, también necesitas tener sistemas de energía altamente eficientes. Así que esto, en cierto modo, es la parte más significativa de este proceso de transformación, porque la capacidad de una economía para tener acceso a sistemas de energía que entregan un retorno de energía muy alto sobre la energía invertida, el resultado de la inversión es en realidad la base sobre la cual puedes hacer todas las demás cosas, porque una configuración con un alto ROI genera un montón de energía excedente en un sentido abstracto que luego puede movilizarse para otros propósitos. ¿Y los otros propósitos? Eso concluye esta historia, por así decirlo, que es la transformación de la capacidad humana, que consiste en brindar habilidades y educación a toda la comunidad para poder aprovechar estos nuevos sistemas energéticos y las posibilidades que crean los nuevos sistemas de información y las posibilidades que crean. Y por supuesto, la infraestructura para la circulación y las posibilidades que crea. Así que esas son tus principales lecciones. Encuentra caminos para lograr esas cosas y al mismo tiempo lograrlas de maneras que apoyen y cumplan, supongo, con lo que hoy en día llamaríamos soberanía económica. Así que en los sistemas de información, asegúrate de que tus sistemas de información, incluidas tus capacidades de inteligencia artificial, no sean susceptibles a interferencias externas o censura externa. Eso es absolutamente vital. Así que controlar tu propio dominio de información, controlar tus propios sistemas de hardware de información y también controlar tu propio software y bases de datos y ese tipo de cosas, absolutamente vital. Aprovecha las tecnologías de código abierto donde puedas. En cuanto a la infraestructura energética, esto realmente significa alejarse si tu país no tiene su propio petróleo crudo y capacidades de refinación, alejarse de los sistemas que dependen del petróleo, por ejemplo, o si tu país no tiene una larga historia o no tiene muchas reservas de carbón o de gas, entonces alejarse de los sistemas energéticos donde necesitas usar ese tipo de fuentes de energía tiene mucho sentido. Y estamos empezando a ver, creo, el desarrollo de sistemas energéticos y tecnologías que permiten un despliegue rápido en entornos relativamente distribuidos. Así que los modelos tradicionales siempre han sido modelos radiales a gran escala y las nuevas tecnologías que estamos empezando a ver llegar al mercado para la generación y el almacenamiento de energía permiten que estos tipos de sistemas energéticos soberanos se implementen con costos de capital relativamente modestos.
pero eso también significa que los usuarios y generadores de energía están realmente bastante cerca unos de otros y son menos vulnerables a amenazas y choques que podrían afectar a las grandes redes eléctricas. Así que creo que son el tipo de cosas que los países en desarrollo pueden tomar como lecciones de la experiencia de desarrollo china. Es muy interesante pensar en cómo relacionar a los productores de energía con los usuarios de energía para ver, como dijiste, si van a estar muy estrechamente relacionados. Si hay algún tipo de choque exógeno o algo fuera de su control que sucede, los productores de energía obviamente van a oír de los consumidores de energía, ¿verdad? E incluso si estamos viendo un poco fuera de este dominio de los BRICS, por así decirlo, hay países que están interesados en unirse a los BRICS o incluso países que en general están al margen, que están tratando de aprender aquí tanto del modelo de demanda de inversión de China, como también de cómo su economía ha podido transformarse y utilizar todo desde la mano de obra, el capital y la energía, como lo has descrito para ponerlo en esa posición, por así decirlo. ¿Crees que las transformaciones sectoriales, este tipo de transformación que ha tenido la economía china, si una economía como la de Estados Unidos o Australia hipotéticamente quisiera adoptar ciertas cosas como la diversificación energética o, como dijiste, políticas que permitan la educación superior, un acceso más fácil a la educación, cosas de esa naturaleza para la fuerza laboral, para facilitarlo? ¿Ves que estos países adopten estos modelos o crees que es solo para nosotros o piensas que ni siquiera vale la pena que lo consideren en este momento? Mira, creo que los países en desarrollo pueden adoptar y adaptar estos modelos. Obviamente, las circunstancias de cada economía nacional difieren entre sí en cuanto a los niveles de habilidad de la población, la distribución de la población, la densidad poblacional, la infraestructura disponible, la geografía, la topografía y todo ese tipo de cosas. Todo eso impacta en las decisiones sensatas que se deben tomar sobre qué tipo de soluciones de infraestructura funcionarán mejor. Pero el enfoque general que vemos de China, curiosamente, es un enfoque híbrido que tiene en cierto nivel un fuerte sentido de propósito nacional. Así que ese es el plan nacional, los planes quinquenales y ese tipo de cosas. Esta articulación muy clara del propósito nacional, pero la ejecución de ese propósito nacional en el contexto de un país muy, muy grande y geográficamente diverso es esa. Traducir el propósito nacional en soluciones implementables y escalables en realidad se delega mucho a los niveles más cercanos al terreno. Y así China opera con un modelo de gobernanza que en muchos aspectos tiene como base el principio de subsidiariedad, que consiste en que la toma de decisiones se lleve al nivel más cercano al impacto, al nivel más bajo posible, donde se pueda tomar esa decisión. Y eso crea un marco institucional que permite que cada lugar responda a sus circunstancias concretas. Así que creo que no hay razón por la que no se pueda aprender de las experiencias de China en primer lugar, pero en segundo lugar, no veo por qué gran parte de ese modelo, si así quieres llamarlo, no pueda ser adoptado y adaptado. Mira, el desarrollo económico de China realmente se puede entender a través de varios marcos teóricos, pero todos tienen una idea en común, y esa es que la inversión es el catalizador de la capacidad de transformación y también es la base de los ingresos. Así que la inversión es realmente lo que necesitas para poner en marcha estos procesos. Ahora bien, lo que los países deben tener presente al emprender estos caminos es lo siguiente: la activación de recursos mediante la inyección de liquidez, lo que normalmente llamaríamos la inyección de capital, tiene que hacerse de una manera que se enfoque en la transformación que va a ocurrir. No tiene sentido endeudarse en moneda extranjera, por ejemplo, si ese endeudamiento no conduce a la transformación fundamental de la capacidad de tu economía para realizar transformaciones materiales de mayor nivel o de mayor orden, o para acceder, lo que es importante, a posibilidades de mayor retorno energético sobre la inversión energética.
No tiene sentido seguir un camino en el que básicamente te expones a tener que saldar deudas en monedas que tienes que ganar y que no creas tú mismo cuando tu sistema económico en realidad no ha sido transformado. Así que es una transformación en la que tenemos que enfocarnos. El resto es solo un proceso de crear la liquidez necesaria para ello. Algo interesante, la experiencia realmente en el financiamiento para el desarrollo, digamos, en los últimos 10 a 15 años, es el reconocimiento de que las instituciones principales que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial simplemente no le han servido al mundo en desarrollo. Y me refiero a eso, al FMI y al Banco Mundial. Y han sido necesarias nuevas instituciones. Algunas de esas han sido cosas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, pero ahora también tenemos el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo, y en las últimas 2 semanas más o menos hemos visto anuncios que salieron de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái de que también se va a establecer un Banco de Desarrollo de la OCS. Ahora, todo esto nos dice algo, y es que el mundo desarrollado, a pesar de muchas décadas, o quizás debido a muchas décadas de experiencia con estas instituciones de la posguerra, ha llegado a una conclusión, que como están las cosas hoy en día, por mucho que estas instituciones necesiten una reforma drástica para que funcionen y funcionen correctamente, en este momento no están funcionando. Y que el mundo en desarrollo, el sur global, simplemente necesita hacer lo suyo. Y eso es lo que está empezando a hacer. Sí, creo que, como ya has señalado, las economías emergentes van a aprender todo lo que puedan y quieran aprender del modelo de China. Y obviamente, como dijiste, lo van a adaptar a su propio sistema, ¿verdad? No va a ser una comparación directa. Y con BRICS cobrando más relevancia, BRICS básicamente ha sido una plataforma para una mayor cohesión y cooperación, tanto desde un punto de vista económico, político y cultural, lo cual creo que realmente importa. Y como dijiste, donde hay ministros de otro país que quieren obtener información sobre el modelo de crecimiento de China, realmente necesitan involucrarse no solo con el gobierno en sí, sino también con las personas que ayudan a dirigir la propia economía para entender realmente su perspectiva, cómo están manejando las cosas y cómo estos ministros pueden aplicarlo a su propio sistema. Y solo como una pregunta más, súper rápida, porque he estado haciendo alusión a todos los problemas fiscales y monetarios que los países occidentales han tenido últimamente. Me refiero, podemos hablar de Estados Unidos, 37 billones de dólares de deuda. Podríamos hablar de los crecientes problemas financieros del Reino Unido y de Francia, donde literalmente colapsó el gobierno por sus problemas financieros. Entonces, supongo que lo que me da curiosidad es, desde tu perspectiva, ¿ves algún país que esté dentro de esa estructura, como Australia, por ejemplo, tratando de involucrarse en los BRICS? Porque Australia está cerca de China y el sudeste asiático, donde los BRICS son increíblemente populares. ¿Realmente ves eso como una posibilidad potencial? En resumen, no a corto plazo. Hay un montón de legados institucionales, culturales y políticos de siglos de colonización que creo que hacen que sea muy, muy difícil para los países hacer eso. Los países que vienen de una posición colonial occidental, los desafíos que enfrentan, realmente se trata de eso. Y creo que estas son lecciones que China ha estado tratando de aprender. Se refiere a la rápida financiarización de sus sistemas económicos, hasta el punto en que la aparición de las finanzas como sector se ha desvinculado totalmente de las capacidades de la economía real para cumplir con las exigencias que se están planteando. Así, el crédito y el dinero son, en muchos sentidos, derechos sobre un valor potencial futuro. And if y la creación de crédito en un sistema inyecta liquidez y esa liquidez entonces permite actividades que se lleven a cabo porque las personas pueden usar esa liquidez, lo que yo llamaría valor de cambio, para intercambiarlo en algún momento en el futuro por cosas que tengan un valor de uso para ellos. El reto surge en un sistema económico cuando las posibles exigencias que pueden plantearse sobre el futuro son tan grandes que el futuro simplemente colapsa bajo la presión de intentar make those
cumplir con esas exigencias. Vemos los resultados de eso realmente como una especie de explosión a lo largo de los últimos 25, 30 años en Occidente de los valores de los activos, sin que haya un crecimiento real de los salarios para más del 50% de las personas y donde realmente se agregue valor económico. Y no solo me refiero a cosas físicas, sino también a sectores de servicios importantes. Ya sabes, los sectores de servicios también son muy físicos por naturaleza. Usan objetos físicos manufacturados tanto como implican el trabajo de personas para otras personas. Nada de eso ha crecido fundamentalmente de la manera en que ha crecido el sector financiarizado, el sector de los derechos sobre ingresos futuros, y esa es la situación que tenemos. Ahora, este tema de la deuda nacional, creo que necesitamos entenderlo de una manera muy particular. Mucha gente está preocupada porque esto lleva a cuestiones de solvencia nacional. No creo que el problema sea una cuestión de solvencia. Si debes dinero en la moneda que tú mismo creas, entonces la solvencia en realidad no es tu verdadero problema. Tu verdadero problema son las formas en que el proceso de creación de dinero fluye dentro de tu sistema económico y lo que esa liquidez termina haciendo. Y como describí, si los sistemas que tienes implementados, las instituciones que están en su lugar lo ven así, la liquidez adicional básicamente se inyecta en circuitos financieros y lleva a una mayor concentración de la riqueza. Entonces, eso va a minar tu capacidad de hacer otras cosas en un sistema económico y de responder a las necesidades de la mayoría de la población, lo que en última instancia lleva a costos sociales. Así que ese es el problema que tenemos en muchos países occidentales. El Reino Unido no se va a quedar sin libras porque puede crear la libra. La situación de Francia es diferente y eso habla, creo, de un problema muy interesante que tienen los miembros de la eurozona. Eso es que los países renunciaron a su capacidad de emitir sus propias monedas cuando entraron en la Unión Europea y ahora tenemos al Banco Central Europeo que en esencia está muy lejos de las necesidades de cada economía individual, dictando las condiciones a los gobiernos nacionales. Y esa es una lección importante que aprender, de hecho, para muchos otros países en desarrollo. Deberían pensar en cosas como zonas económicas cohesivas, mercados integrados, etcétera, etcétera. La experiencia europea sugeriría fuertemente que lo último en lo que cualquiera de ellos debería pensar es en tener una moneda común, especialmente de la manera en que se ha establecido el euro o la moneda europea. Así que creo que hay algunos contrastes interesantes. Lo último que diré sobre este tema es que el modelo económico chino, y creo que esta es una de las características que lo hace increíblemente distintivo, es que los principales bancos comerciales también son de propiedad pública. Y la propiedad pública de los bancos comerciales sí permite un papel importante de política pública para definir las prioridades nacionales del otorgamiento de crédito y puede trabajar mucho más de cerca y en mejor coordinación con las iniciativas y ambiciones de desarrollo económico e industrial del gobierno en general. Y esa es una diferencia muy significativa porque los bancos de propiedad privada, con el imperativo de entregar rendimientos sobre el capital a los accionistas, se rigen por un cálculo muy diferente y sus criterios sobre a quién o a qué van a prestar dinero. ¿Sabes? La manera de evaluar la solvencia crediticia de los prestatarios es muy diferente de cómo la evalúan los bancos de propiedad pública. La gente a menudo se preocupa, ya sabes, los comentaristas occidentales se preocupan por las cuestiones de la rentabilidad de los bancos chinos, pero en muchos aspectos realmente no es un problema, salvo que la incapacidad de obtener ganancias sea resultado de mala conducta o incompetencia crónica. Pero el objetivo no es la ganancia en sí misma. La ganancia es un residuo que sugiere que estás manejando una organización decente. Pero los objetivos de estas instituciones en realidad son desempeñar un papel de apoyo en el desarrollo económico. Así que, de nuevo, son lecciones importantes que los países en desarrollo deben tomar en cuenta. Sí, planteas muchos puntos muy buenos. Honestamente, durante toda esta discusión, creo que realmente has dejado claro que no es solo en qué inviertes, sino cómo lo inviertes, ¿verdad? Y
ya sabes, aunque estos bancos son cuasi públicos donde hay una mezcla de financiamiento privado y público, eso en realidad le da un mejor incentivo para invertir el dinero de una manera en la que personas como tú y yo nos beneficiemos en el futuro, ¿verdad? Como cuando hablamos de esa inversión en la infraestructura pública, cuando alguien quiere salir de su casa a caminar si se siente deprimido. Hipotéticamente podrían disfrutar del parque que el gobierno ha ayudado a financiar y construir desde cero cerca u otras atracciones que reciben ese beneficio residual, ellos también lo reciben, de verdad. La inversión pública, todos se benefician, ¿verdad? Si hay que pagar para acceder a algo, no lo veremos tanto, especialmente entre quienes no tienen dinero para hacerlo. Quiero decir, mencionaste lo de salir a caminar, ¿verdad? Y de alguna manera, sabes, uno pensaría que eso es increíblemente trivial, pero en realidad es muy importante porque a lo largo de los últimos 40 años, una característica muy significativa de la experiencia de desarrollo económico de China es la urbanización. Bien, así que cada vez más personas están viviendo en entornos más densos y hay beneficios significativos para las personas si caminan más. Y también hay beneficios cívicos significativos para que los entornos urbanos sean a escala humana, accesibles y verdes. Así que las ciudades de China son increíblemente verdes, así que los espacios públicos han sido en realidad una parte muy importante para crear entornos urbanos habitables. Así que esto no se trata solo de desarrollo económico por el desarrollo mismo. Ahora nos hemos enfocado en crear esos bienes públicos urbanos que hacen que la vida en la ciudad no solo sea tolerable, sino deseable. Y transformaciones en características como las colinas, la creación de parques públicos a gran escala, la limpieza de los cauces y convertir esos cauces en lugares fantásticos para la recreación pública. Todo eso ha ocurrido solo en los últimos 15 años, en el pasado ya sabes, y esto también ha sido el caso en las ciudades occidentales. Los cauces han sido en gran medida el desagüe de las ciudades, donde la contaminación de las fábricas y también los desechos residenciales urbanos básicamente se han vertido en los cauces de nuestras ciudades y se habían convertido en lugares indeseables, olían mal, estaban sucios, en muchos aspectos eran portadores de enfermedades y todo eso ha estado cambiando. Y así hace que la calidad de vida en términos generales sea mucho más tolerable. Pero si lo piensas también desde la perspectiva del sistema en su conjunto, una población más sana y feliz porque tienes un ambiente decente para vivir, es menos probable que sea una carga económica para tu sociedad como resultado de los tipos de problemas de salud, ya sean problemas de salud mental o problemas de salud fisiológica que conllevan los entornos insalubres. Sí. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Eso solo demuestra que cuando inviertes primero en tu gente, ves los frutos de tu trabajo, ¿verdad? Y ves que cuando consideras la vida de tu gente día a día, cuando creas estos espacios públicos no solo para un servicio específico, sino para su propia salud mental, motivándolos básicamente a alcanzar su potencial que el gobierno cree que pueden alcanzar. Esa inversión es lo que realmente los impulsa al final del día. Así que eso es algo que creo que otras economías realmente deberían considerar cuando están invirtiendo todo este dinero y recursos en tecnología. ¿Quién al final del día va a estar gestionando y operando esa tecnología para ti? Tu mano de obra, ¿verdad? Así que eso es... Sí, así que al final del día creo que el modelo de China realmente está remarcando esa importancia, pero también ha logrado transformarse en algo donde hay alta tecnología, salarios crecientes para la fuerza laboral y una fuente de energía diversificada. Así que se coloca en una excelente posición y en muy buena forma para los próximos años y décadas. Pero mientras tanto, desafortunadamente tengo que concluir esta entrevista. Le agradezco sinceramente, doctor o profesor Warwick Powell, por acompañarnos hoy. Para aquellos que quieran entender un poco más sobre lo que hablamos, por favor visiten su Substack y no solo lean el artículo sobre la involución que él escribió, lean todo, no se van a arrepentir, confíen en mí. Todo lo que él tiene es tan diverso y con conceptos tan interesantes. Realmente expande tu mente sobre la importancia de analizar la política económica y ahora puedes ver sus fallas.
Pero hasta que nos volvamos a encontrar, muchas gracias de nuevo, profesor Warwick Powell, por acompañarnos hoy y espero que pronto podamos contar de nuevo con sus ideas aquí. Ha sido un placer.